¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del Actor JS. Para esta ocasión, como dice el título, les traigo mi top de los volúmenes de la novela ligera de Arifureta. Sí, ya que terminamos los 13 volúmenes, es momento de ordenarlos del menos favorito al mejor para mí. Esta es mi novela favorita y la razón por la que decidí empezar este canal, claro. Sé que Arifureta no será una obra maestra, que habrá muchas novelas que sean mejores, pero es mi favorita y ya ahí queda. Pero bueno, aunque ninguno de los volúmenes me haya aburrido, por decirlo así, claramente hubo algunos que fueron más entretenidos que otros. Por eso mismo, les pregunté en el último video de la novela sobre cuáles más les gustaron y cuáles no. Así que veamos sus interesantes respuestas. Yusaros dice que las que menos le gustaron fueron el 2 y el 5, al contrario sus favoritos son el 1, el 6, el 9, el 11 y el 13. Buenas elecciones. Siguiente, Sebastián Contreras dice que sus favoritos son el 8, el 9 y el 10. Interesante. Faltó justificar la respuesta, pero tranquilo, no pasa nada. Otras respuestas, Luis Warcraft también dice que su favorito es el volumen 9. Apoyo esa elección. Tal vez esté dentro de los primeros puestos. Por último, Isabel Ávila hizo su propio top y justificó sus respuestas. A ver, los ordenó así. Primero el volumen 7, luego el 2, el 6, el 9, 8, 11, 13, 10, 12, 3, 4, 5 y al final el volumen 1. Ok, ¿qué opinan? O si no, pongan igual sus tops y justifiquen la respuesta. Gracias a todos por participar. Ahora, si ya respondieron su top, también pueden responder la pregunta del video, la cual es: si pudieran cambiar el destino de alguno de los personajes de Arifureta, cualquiera, los protagonistas, secundarios, antagonistas, pero solo uno, ¿quién sería y cómo lo cambiarían? Ahora veamos qué se inventan. Entonces, vamos a empezar con el top de los 13 volúmenes de la novela ligera de Arifureta. Antes de empezar, repito que este es mi top y tampoco soy un crítico literario o algo así. Simplemente voy a comentar las cosas del por qué tal volumen me gustó más o me gustó menos. También para los nuevos en el canal, o si eres alguien que no ha leído la novela, te adelanto que este top estará lleno de spoilers. Si puedes aguantarlo, sigue viendo el video, y si no, éntrate al canal y mírate todos los videos. Ni que fueran tantos, unos 150 más o menos. Por último, no olvides apoyar el video dejando un me gusta y suscribiéndote para no perderte ninguno de mis próximos videos o de la futura serie. Bueno, ya mucha intro y comencemos con el top. Puesto número 13, y lamentablemente quedándose con el último lugar, está el volumen 3. Básicamente es debido a que es uno de los que menos veces he leído. La última vez que lo hice fue para hacer los videos. Pero bueno, ya entrando más en detalles, este volumen está en este puesto debido a que los momentos más dramáticos e importantes fueron pocos. En el prólogo ya nos anticipa que habrá un reencuentro entre Hajime y su profesora, pero todo lo que pasa antes de eso es muy tranquilo, pero tampoco diría que aburrido. Hajime hace trabajo de aventurero y la cosa solo se anima cuando tienen sus típicos problemas en la ciudad de Furen. Eso deriva en que el gremio de aventureros le encargue un trabajo y tenga que ir justo al pueblo donde está su profesora y algunos de sus compañeros de clase, y dicho reencuentro termina siendo más cómico que dramático, pero ya después cuando Hajime se reúne en privado con la profe Aiko, ahí les revela cosas importantes y que tendrán sus consecuencias para más adelante. Después se da todo lo del encargo del gremio, donde no pasa nada en especial hasta que aparece Tío, donde pelea con Hajime y bueno, más que pelea termina siendo una paliza. Aunque curiosamente me fijé que en el manga hicieron esta pelea más igualada, cosa que sí me pareció curioso. Luego viene todo el tema del ataque del ejército de monstruos al pueblo y Hajime y las demás terminan haciendo una gran masacre capturando al culpable y ahí se da el momento más intenso del volumen, donde debido a las circunstancias la profe Aiko presencia la escena de Hajime asesinando a uno de sus compañeros de clase y destruyendo ese sueño de llevar a todos sus alumnos de regreso a la Tierra. La verdad es que si bien este volumen no tiene momentos que tú digas wow, qué épico, no fue aburrido tampoco, quizás sí se me hizo un poco largo. Bueno, al final del volumen Tío termina uniéndose al grupo y Hajime recibió consejos que más tarde le servirán bastante. Pero ya en sí, yo diría que lo que más me entretuvo de este volumen fue el capítulo extra, donde nos cuentan la historia de Tío y los hombres dragón, o sea, el capítulo extra.
Además, lo sentí como si fuera una especie de previa de lo que será el verdadero reencuentro. Además, creo que sería algo normal que los primeros volúmenes estén en los puestos más bajos, así que sí, el puesto número 13 se lo queda el volumen 3. Puesto número 12, y quedándose cerca de quedar en el último lugar, coloco al volumen 5. Es debido a que me llevó una considerable decepción con el tema de los laberintos. Después de 2 volúmenes sin avanzar en ese asunto, en este tuvimos 2 laberintos, el del volcán y el del océano. En los 2 primeros volúmenes de la novela veníamos de ver el laberinto de Orcus y el de Milady, que tuvieron una dificultad importante, pero estos 2 fueron muy fáciles, y a no ser por la intervención de uno de los antagonistas principales, el demonio Fred Bagua y el devorador del océano, los habrían completado sin problemas. Incluso el propio Hajime en una línea dijo exactamente lo mismo. Ojo, las peleas contra Freddy y el Devorador son bastante buenas y entretenidas, así como lo que pasa en la ciudad de Ankaji, en Eraisen cuando conocen a Remia, la despedida que tienen después con Miu, y no sé, esperaba más de los laberintos, fueron, ¿cómo decirlo?, demasiado lineales. Hasta el epílogo termina siendo más entretenido porque te deja expectante, porque te muestra que se vendrá la primera gran pelea de la novela. Y en cuanto al capítulo extra, si bien es divertido y emotivo cuando leen el diario de Yue, pero tampoco es que aporte con alguna información súper importante. Más bien puede terminar dejándote algo perturbado. Así que sí, tal vez consideren que estoy exagerando mucho, pero por la desmejora y la decepción que me causaron estos 2 laberintos, el puesto número 12 se lo queda el volumen 5. Puesto número 11 y casi entrando en el top 10, pongo el volumen 4. Sí, tal vez algunos se sorprendan de que este volumen esté aquí. Sí, aquí es donde se da el gran reencuentro de Hajime con sus compañeros de clase, pero lo que pasa con este volumen es casi igual con el volumen 3. La gran diferencia es que siempre que quiero leer este volumen lo hago desde el último capítulo. A ver, entremos más en detalles. El comienzo es algo normalito. Tenemos a Hajime teniendo una cita con Shia y terminan encontrándose con Miu, y por ella terminan destruyendo a un sindicato criminal que vendía esclavos. Típico. Pero de ahí, los siguientes 3 capítulos vemos al grupo de héroes y donde sufren la emboscada por parte de la demonio en el laberinto de Orcus. A decir verdad, la primera vez que lo leí fue para verificar si ninguno de los estudiantes moría, y como vi que ninguno cayó, ya no lo volví a leer hasta que tuve que hacerlo para hacer los videos. Ya si a ti te gustaron los personajes del grupo de héroes, seguramente sí leíste toda esa parte. O al menos lo hacías para tratar de descubrir quién aparte de Hiyama era el otro traidor. Pero yo de mi parte me saltaba todo eso porque, dejando de lado a unos pocos personajes, el resto me caían mal. Incluso creo que estaba apoyando a la demonio y sus monstruos. Y claro, lo realmente bueno pasa en el último capítulo, o ya casi en el final del volumen. Hajime, Yu y Shia barren fácilmente con los monstruos de la demonio. Hajime también demuestra todo lo que cambió al asesinarla enfrente de todos. Luego viene la declaración de amor de Kaori y el inicio de su rivalidad con Yue, la humillación al héroe y Kaori uniéndose al grupo. El epílogo también te deja bastante expectante porque ya se empieza a ver aquí la intervención de Hid, y en cuanto al extra, ya si te cae bien o no el personaje de Kaori lo disfrutarás. Como yo la tengo en un punto medio, estuvo bien. Respondí alguna cuestión que tenía, pero tampoco es que me haya emocionado. Así que en conclusión, por enfocar todo lo interesante en la parte final, al menos para mí, el puesto número 11 se lo queda el volumen 4. Puesto número 10. Ahora sí, vamos con el top 10. Y este puesto se lo queda el volumen 2. Aquí finalmente Hajime y Yue salen del laberinto de Orcus y hace su debut el personaje de Shia, que sí, al principio te puede llegar a parecer algo molesta, pero bueno, el desarrollo que tiene a lo largo de la historia es bastante bueno. Pero volviendo a este volumen, aquí conocemos a Shia y el problema que tiene su tribu, los Jaúlies, que en resumen, la nación de hombres bestia quería ejecutarlos por haber ocultado la existencia de Shia durante tanto tiempo, pero debido a un trato que hizo con Hajime con ellos, terminó protegiéndolos. Luego de eso, Hajime somete a los Jaúlies a un entrenamiento espartano para que aprendan de una vez a defenderse, cosa que al principio puede parecer chistosa, pero terminará siendo importante para más adelante. Una vez terminada toda esa parte y que Shia se haya unido al grupo,
se viene el laberinto de Milady, un laberinto bastante troll, la verdad, y cómo termina dándote lástima a la pobre Shia, que es la que más termina sufriendo no solo por las burlas de Milady, sino cómo la trataban Hajime y Yue. Pero bueno, sigamos. En cuanto a la pelea final contra Milady, sí es bastante entretenida, la verdad, me gustó. Aunque claro, si Hajime y Yue no hubieran estado nerfeados, creo que la habrían derrotado sin tanto problema. Ya por último, el capítulo extra es bastante bonito ver el pasado de Shia. Entonces, si bien la parte de los Jaúlias es divertida, la parte más importante de este volumen, que es lo del laberinto, pasa a la mitad y ya no en el final como el puesto anterior, y por eso tengo que darle el puesto número 10 al volumen 2. Puesto número 9. Aquí tengo que poner el volumen que lo comenzó todo, sí, el volumen 1. Claro que aquí es donde tienen que presentarnos todos los personajes, el mundo al que van y cuál va a ser el rumbo de la historia. Y sí, es un muy buen comienzo presentándonos a Hajime y su situación donde es el miembro más débil del grupo de héroes, cómo era despreciado y rechazado por los demás, excepto por Kaori Shizuku, el momento en que es traicionado y cae en el abismo. Ahí vemos toda la desgracia que tuvo que pasar antes de la transformación, y cuando eso sucede, ahí empieza lo bueno. Ahí Hajime obtiene su Power Up y crea su primer arma. Ahí comienza a avanzar piso por el laberinto, matando a diferentes tipos de monstruos y adquiriendo diferentes habilidades y materiales. A mitad de camino del laberinto, Hajime conoce a Yue y después de liberarla los dos se enfrentan al primer jefe, al escorpión, y ya en el último piso, la batalla final contra la Hidra. Después de todo eso, vemos la primera noche de delicioso entre los dos. También descubren la verdad sobre los dioses. Y una vez ya preparados y bien equipados, escapan del laberinto. Y ya de ahí, en el capítulo extra, vemos cómo mismo va a ser la relación entre Hajime y Yue, donde en vez de ser Hajime el que se come a Yue, es Yue la que se come a Hajime. Bueno, sin duda el comienzo de la historia fue bastante entretenido, me compró de una, pero lamentablemente en los volúmenes que vienen después suceden cosas más interesantes, así que... por eso voy a tener que dejar en el puesto número 9 al volumen 1. Puesto número 8. Ahora este puesto se lo queda uno de los que más me hizo reír en su momento. Hablo del volumen 7. Sí, en este vemos todo el desmadre que arman los Jaúlias, tanto en el bosque como en el imperio. Aquí empezamos viendo cómo mejoraron los conejitos exterminando a los soldados imperiales, los apodos que se han puesto y los que le querían poner a Hajime. Creo que eran Huracán Colmillo Blanco y Ronda de la Muerte Roja, o algo así que recuerdo. Por ahí mismo conocemos a la discípula de tío y futura madrastra de Shia, la elfa Altina. Después vimos cómo fue el primer gran enfrentamiento de los Jaúlias, que fue contra los demonios. Conocimos del Imperio Holcher, cómo le fue a la princesa Liliana con el emperador Gahar, la aparición especial de los Power Rangers, la reunión de Hajime con el emperador y la posterior fiesta de compromiso de la princesa, que terminó convirtiéndose en un atentado terrorista, y finalmente la gran victoria de los Jaúlias sobre el imperio. Sí, pero lo que más expectativa levantó fue el epílogo, cuando aparece el rey de los demonios y este le pide ayuda a Hit, que termina mandando a un ejército de 500 apóstoles para encargarse de Hajime y los demás. Por último, el extra estuvo normal, dan datos interesantes pero tampoco indispensables. Ok, admito que me divertí mucho la primera vez que leí este volumen, y más cuando tuve que hacer los videos. Pero entonces, ¿por qué este volumen no está más arriba? Diría que es porque lo sentí... no diría relleno, aunque tal vez sí un poco. Dejémoslo en relleno necesario, o una forma de alargar un poco más la historia, ya que las cosas que pasan aquí terminan siendo importantes para el final. Pero me sentí así debido a que Hajime le cede el protagonismo a los Jaúlias y su pelea por la libertad. Que sí, estuvo interesante, pero como dije, ellos no son los protagonistas, al menos hasta que les dediquen su propio arco, y por esa razón, el puesto número 8 es para el volumen 7. Vamos con el puesto número 7. Ahora en este puesto tenemos el volumen que le sigue, sí, el volumen 8. En esta ocasión, en el primer capítulo empezamos viendo las secuelas de todo lo que fue la victoria de los Jaúlias sobre el imperio. Los esclavos hombres bestias son libres al fin y vuelven a Berbergen, la declaración de independencia de los Jaúlias y el comienzo de una futura reconciliación entre las razas. Pero ya después de todo eso,
volvemos con la parte importante, los laberintos, donde tuvimos pocas pero entretenidas pruebas como los miembros del grupo que son convertidos en monstruos, la más interesante que es la prueba del mundo de los sueños, luego viene la prueba más 18 y la pelea final que te puede dejar perturbado, la batalla contra las cucarachas humanas. ¡Qué asco! A eso, añádele que en esa pelea final a todos les invirtieron las emociones, pasaron de querer matar a las cucarachas a quererlas, y también por ejemplo Hajime y Yue pasaron de amarse a odiarse y convertirse en rivales. La pelea estuvo muy buena, no sabría decir si fue algo corta, pero estuvo bien y al menos ninguno de los personajes quedó traumado al final. Ya en el final del laberinto, Hajime descubre el método para volver a la Tierra, lo que provoca que se convierte en una fusión del que era antes y en el que es ahora. Vemos también el despertar de los sentimientos de Shizuko por Hajime y el comienzo del harem de Hajime. En cuanto al epílogo, también te deja expectante debido a que los malos ponen en marcha sus planes y el capítulo extra es uno de los más divertidos, donde vemos la revista mensual de Berbergen y el artículo donde ponen que Kouki, el gran héroe de la humanidad, es gay. La verdad, si no fuera porque el laberinto me pareció un poco corto, no sé, pudieron poner una o dos pruebas más, este volumen estaría un poco más arriba, pero creo que quedar en la mitad de la lista está bien, así que puesto número 7 para el volumen 8. Puesto número 6, y por nada quedándose fuera del top 5, aparece el primero de los últimos volúmenes, el volumen 10. La segunda parte del laberinto final, las cavernas de escarcha. En este vemos la pelea de las copias de Yue, Shia, Kaori, Suzu, Ryutaro, Tio y finalmente Kouki. Una buena manera de conocer el pasado de todos estos personajes y ver si son capaces de vencer, como dicen, a sus demonios internos. Sin embargo, ya en el volumen 9 se puede ver quiénes tendrán más dificultades, aunque claro, la mejor manera de disfrutar todos estos enfrentamientos es cuánto te gustan o no todos los personajes mencionados. Debo decir que la primera vez que leí este volumen, los únicos personajes que me interesaban conocer sus historias eran solo dos, Yue y Kouki. En el caso de Yue, siendo la protagonista principal a la que conocemos desde el primer volumen, casi no se sabía nada de su pasado, faltaba más contexto sobre el tema de su traición y su encierro en el abismo. Quizá el volumen no te especifica cuál es la verdad, pero te da las suficientes pistas y le deja esa duda o incertidumbre sobre lo que pasará con ella en el futuro, cosa que después termina provocando una inesperada pelea contra Shia y arruinando la pelea de Kaori, donde terminamos viendo una de las mayores traiciones de toda la novela. En el caso de Kouki, si bien desde el comienzo fue un personaje molesto, ya para este volumen se había vuelto insufrible o infumable, como suelen decir. Aún así, da esa curiosidad de por qué el personaje es así. Tuvo un trasfondo en el que al final puedes decir que fue su propia culpa o que también el mundo lo elevó demasiado alto, y para este volumen vemos su dura caída y humillación. En cuanto a los demás personajes, ya se notaban cuáles eran sus inseguridades, así que no me sorprendió tanto, y fue más, veamos cómo derrotan a sus copias. Terminadas todas las peleas, continuamos con el final del laberinto, donde vemos que Hajime y Yue obtienen la magia conceptual y crean la llave de cristal, mientras todos los demás miran los recuerdos de todo por lo que tuvo que pasar Hajime en el abismo. Y cómo no mencionar ese final, cuando aparecen todos los enemigos de Hajime, Fred con su ejército de dragones, la traidora de Eri y el ejército de apóstoles de Hid. Sublime. También el capítulo extra es bastante entretenido, donde vemos una guía para cuando seas invocado a otro mundo. En conclusión, yo considero este volumen en el que vemos el desarrollo de los personajes y como dije, ya depende cuán bien te caigan. Por ejemplo, a mí no me terminaban de caer bien Suzu y Ryutaro, al menos al principio, pero aún así, este volumen ocupa una buena posición, así que, puesto número 6 para el volumen 10. Antes de entrar al top 5, te voy a pedir de nuevo que le des like al video y te suscribas al canal, ya que estamos cerca de los 1000 suscriptores. Si ya lo estás, gracias. Y sigamos. Puesto número 5. Ahora sí entramos en los volúmenes que son los mejores, al menos para mí, y este puesto se lo queda el penúltimo de esta historia, el volumen 12. Este es el volumen que más acción tiene, porque sí, cada capítulo, a excepción del último, hay pelea, y peleas que me gustaron bastante. Entonces, ¿por qué no está más arriba? La respuesta básicamente se debe a que no pude aguantarme las ganas de seguir la historia. Me fui a la novela web y me hice spoiler de todo lo que iba a pasar.
Sí, porque la primera vez que leí Arifureta apenas estaba en el volumen 10, y más con lo que dije que pasó al final de ese volumen. Así que sí, terminé haciéndome spoiler de todas las peleas. Hajime contra el ejército de apóstoles, la pelea entre los amigos de la infancia, donde finalmente le dan su paliza al infumable de Kouki, Shia contra las primeras apóstoles, y Tio contra Freyd, y claro, los respectivos desenlaces de cada enfrentamiento. Sumado a eso, no hubo mucha variación entre las versiones de la novela, de ahí lo único novedoso fue el capítulo extra donde vemos las memorias de Kaori y todos los momentos que compartió con su amiga y rival Yue, que en esos momentos estaba en las manos de Hid. Por esa razón no puedo decir mucho más, por haberme spoileado, pero valió la pena. Así que, puesto número 5 para el volumen 12. Puesto número 4 y quedándose cerca de entrar en el podio está el volumen 6, que a pesar de no tener tantas peleas como el del puesto anterior, tenemos traiciones, invasiones, venganzas, laberintos, zombies, estudiantes muertos, humillaciones, exterminios, resurrecciones y verdades reveladas. A ver, vamos por partes. En el comienzo, Hajime y las demás se encuentran con la princesa Liliana que escapó del reino por las cosas raras que están pasando ahí. Luego de darle la noticia a Hajime del secuestro de la profe Aiko, regresa al reino para rescatarla. Después de eso tenemos un flashback donde vemos que los planes de los estudiantes traidores están a punto de concretarse. Pero ya cuando Hajime y las demás llegan al reino, se desmadra todo. Comienza la invasión de los demonios. Shie y Yue se enfrentan a Freyd y a su ejército. Hajime, después de rescatar a la profe, tiene que pelear por primera vez contra una de las apóstoles de Hid, donde cualquiera de los dos pudo haber ganado. Tio y la profe Aiko se unen para pelear contra los sacerdotes de la iglesia. Ahí mismo terminan encontrando el laberinto escondido en la montaña divina. Pasado todo eso, vemos cómo estuvo a punto de concretarse la traición de Eri, ya que fue ella la que se alió con los demonios. También quería matar a todos los estudiantes, menos a Kouki. Pero justo apareció Kaori para ayudar a sus compañeros, lo cual lamentablemente terminó costándole la vida a manos de Hiyama, cosa que causó la ira de Hajime cuando lo vio. Ahí masacró a los zombies de Eri, le dio una paliza a Hiyama y luego lo lanzó a la horda de monstruos. Ahí también apareció Freyd para amenazar a Hajime, pero terminó siendo humillado porque sacó un láser satelital para exterminar a casi todo su ejército. Finalizado todo el tema de la invasión, el último capítulo ya fue más tranquilo y chistoso, donde vimos la resurrección y el cambio de cuerpo de Kaori, los demás escuchando sobre la verdad de los dioses. Hajime descubre que se está empezando a formar la legión de los travestis, su pelea con el príncipe Lundel y el castigo / recompensa que le dio a Tio. En cuanto al capítulo extra, se trata de Shizuku, más bien de las acosadoras de Shizuku. Pero bueno, ya que se trata de ella, que es de mis favoritas, le da más puntos al volumen. Así que sí, por ser un volumen bastante movido, épico y chistoso, el puesto número 4 se lo lleva el volumen 6. Puesto número 3, y llevándose la medalla de bronce, tenemos al volumen 9. Aquí tenemos el laberinto de las cavernas de Escarcha, el laberinto más entretenido, al menos para mí. Me gustó bastante la parte cuando tienen que escapar de la horda de zombies de hielo y la pelea contra la tortuga de Escarcha. Ahí también nos van contando de que el harén de Hajime va bien, ya que ya no hay solo delicioso con Yue, sino también con Shia. La prueba de los susurros me pareció una interesante forma de que salgan a flote los miedos e inseguridades de todos. Claro que a algunos les afectó más que a otros, como Shizuku y Koki, que parecía que se iban a quebrar en cualquier momento. Pero sin duda la más importante de las pruebas, claro, termina siendo la última, donde los miembros del grupo tuvieron que enfrentarse a versiones oscuras de sí mismos, aunque en este volumen solo vimos a 2 de los 9 miembros, Hajime y Shizuku. En la de Hajime prácticamente le chupó un huevo todo lo que le dijo su otro yo y más bien terminó utilizándolo para mejorar sus técnicas de combate. Sin embargo, en la de Shizuku, a ella sí le fue mal porque no quería enfrentar la verdad y aceptar sus sentimientos por Hajime. Tan mal le iba que casi se nos muere, pero justo apareció su héroe de cabello blanco para salvarla. Y lo bueno es que al final Hajime no tuvo que derrotar a la copia malvada de Shizuku, sino que simplemente le dijo lo que tenía que decirle para que ella misma lo haga. Después de vencerla, vimos esa confesión de Shizuku y así se forma una de las mejores parejas. Ya lo dije y no acepto quejas.
Además de que el capítulo extra conocemos más de su pasado y cómo ya desde antes había ese interés hacia Hajime. Aunque también por el poema del prólogo ya se veía que así iba a terminar, así que porque finalmente Shizuko decidió entrar en el harem, dejo el puesto número 3 para el volumen 9. Antes de ir con los dos primeros puestos, quiero hacer una mención honorífica y ustedes estarán preguntando, ¿no eran solo 13 volúmenes? Técnicamente no, son 14, pero del que hablo es el volumen 10.5. Este básicamente es una recopilación de todas las historias bonus, las parodias a cuentos de hadas y la versión alterna de Arifureta llamada la Academia de Magia. Pero como dije, es una recopilación de todas estas hasta el volumen 10, aunque también añaden otras más y algunas vienen con ilustraciones, lo cual siempre se agradece. Ahí estarán viendo algunas. Pero para mi desgracia no pusieron una que quería ver con todo mi ser y fue cuando Hajime castiga a Shizuku y Suzu y las obliga a vestirse con la ropa de Shia. Aunque hay que decir que este volumen viene con un interesante capítulo, y es cuando Hajime y las demás viajan a un espacio de tiempo y conocen a 4 de los Libertadores. Dicha historia cronológicamente sucede en el volumen 5, que obviamente está en el canal por si no sabían. Menciono este volumen por si acaso alguien sale y me dice, oye, te faltó un volumen. Ahora sí, vamos con los últimos dos puestos. Puesto número 2, y quedándose con la medalla de plata está el volumen 13. Sí, el volumen final se queda con el segundo lugar. Pudo estar en el primero, pero por una simple cosita que mencionaré más adelante, no lo logró. Aquí tenemos la segunda parte de la batalla final. Primero, el ejército de la Alianza, humanos, hombres bestia, dragones, los héroes, todos juntos luchando contra las apóstoles de Hid. Es una batalla bastante épica que tiene sus idas y venidas. Primero la Alianza tiene la ventaja, luego están igualados, después las apóstoles tienen la ventaja y así. También vemos cómo se van destacando los diferentes ejércitos, los Jaolias, los dragones, los estudiantes, Kaori, Milady, etc. Después de la batalla en tierra, vemos la más importante y la que decidirá todo, Hajime contra Hid, que igualmente empieza siendo primero un tanteo, después la balanza se inclina a favor de Hid, luego Hajime remonta, y cuando parece que ya iba a ganar, Hid toma de nuevo la ventaja, pero no, mi ciela, resulta que todo fue parte del plan de Hajime. Terminó engañando completamente a Hid y Hajime logró finalmente recuperar a Yu y vencer al dios de mierda. Luego hay una despedida bastante emotiva con Milady y la batalla por el destino de Tortus termina. Aunque debo decir que igualmente perdí un poco la emoción porque ya había leído la novela web. Y ahora que lo pienso, creo que me hubiera gustado ver algo así como una especie de retrospectiva o flashback de Hid cuando vivía en su antiguo mundo. Digo, él es el antagonista principal y si bien contó algo de la historia de su anterior mundo y su llegada a Tortus, sentí como que le faltó algo de peso. O al menos hubiera sido interesante ver sobre el momento en que decidió acabar con sus compañeros y empezar a jugar y destruir el mundo que él mismo construyó. Pero bueno, volviendo al volumen, algo que sí me gustó es que añadieron más conclusiones a lo que pasó después de la batalla final, a diferencia de la novela web. Ahora voy a mencionar el motivo por el que este volumen no quedó en primer puesto, y está en el epílogo. Sí, estuvo bonito el regreso de Hajime y ese abrazo que se da con sus padres. El problema está en que ya, se quedó ahí. El epílogo se me quedó corto. Yo quería ver a Hajime contándole todo lo que pasó en Tortus a sus padres y el momento en que les presenta a Yue y a las demás. Sobre todo ver a Miu llamándole a los papás de Hajime abuelitos, cómo estos aceptan a todas las esposas y la nueva vida de la familia Nagumo. Ah, cierto, casi olvido el capítulo extra, y sí, me alegré de que Milady y Oscar se hayan reencontrado en la siguiente vida, pero... Bueno, no sé si estarán de acuerdo con lo que dije antes, pero por ese motivo del epílogo, el puesto número 2 es para el volumen 13. Puesto número 1. Y para mí, el mejor volumen de la novela ligera es... el volumen 11. Porque primero llegas a este volumen después de lo que fuese el gran final del volumen 10. Cómo se siente la tensión en esa conversación entre Hajime y Fried cuando este lo invita al castillo del rey demonio. Y digo invita porque no era una invitación. Los demonios tenían secuestrados a los compañeros de clase de Hajime y a su profesora. Pero lo que termina cabreando de verdad a Hajime es que ve que se atrevieron a secuestrar a Remia y a Miu, tanto que quería masacrar a Fried, a Eri y a las apóstoles en ese mismo momento.
Sin embargo, tuvo que calmarse y aceptar la invitación, y en el castillo del rey demonio se revela que este resultó ser el tío de Yue, aunque también resultó ser un impostor, y era uno de los sirvientes de Hit. Se desata el caos en ese momento y hasta el propio Hit terminó apareciendo y apoderándose del cuerpo de Yue y casi mata a Hajime. Se lleva a Yue y declara que va a destruir el mundo. Por cierto, aquí vemos uno de los cambios que más me gustó entre las versiones de la novela, ya que los estudiantes no hacen nada en la novela web, mientras que acá sí ayudan a la lucha contra Alba, el dios sirviente de Hit. Y ahí es cuando vemos el momento más épico, cuando Hajime vuelve a ser el monstruo del abismo y termina masacrando a Alba, las apóstoles y más tarde a gente inocente. Pero afortunadamente estuvo Mio ahí para detenerlo. Después de que lograran calmarlo y resucitarlo, por cierto, Hajime comienza la preparación de la batalla final, la formación de la alianza, la fabricación de armas en masa, la creación de los artefactos conceptuales, la consolidación del harén de Hajime y finalmente el comienzo de la batalla. Y ese comienzo es bastante épico porque prácticamente Hajime hace explotar la montaña divina matando a la primera oleada de enemigos. También vemos que manda una lluvia de láseres, meteoritos y entre todo el mar de apóstoles el grupo ingresa en el santuario de Hit. También el capítulo extra es bastante divertido porque Tío regresa a su pueblo y ahí todos terminan viendo cómo cambió, y para que quede más claro todavía, fue con un video donde Hajime la azotaba. Sin embargo, fue igualmente épico porque Tío consiguió su power up que termina siendo su transformación definitiva del dios dragón. Así que sí, para mí este es el mejor, y aunque también lo había leído en la novela web, no perdió la emoción porque, como dije, los cambios que hubo entre versiones mejoraron la historia. Por eso, el puesto número 1 se lo lleva a mi volumen favorito, el volumen 11. Y bueno gente, con eso hemos llegado al final del top de los 13 o 14 volúmenes de la novela ligera de Arifureta. Ha sido muy divertido hacer este video, tal vez olvidé mencionar algunas cosas de algunos volúmenes, pero bueno, todavía no me acostumbro a hacer videos que no sean los relatos. Al menos lo intenté. Ahora veamos cómo quedó esa encuesta. ¿Qué volumen creyeron que iba a quedar en primer lugar? La mayoría votó por el volumen 9. Sí, lo hubiera podido dejar en primer lugar, pero bueno, lo mucho podría darle el segundo puesto, pero es que el volumen 11 es muy épico para mí. Así que sí, primero el 11 y segundo el 9. Ese es el único cambio que podría hacer. Ahí nomás. Bueno, espero que les haya gustado mi top. Ahora dejen el suyo, top 5, top 3, como prefieran. Eso ha sido todo por mi parte, apoyen el video y vamos con los saludos a los primeros que comentaron el último video de la novela ligera. Así que saludos para Leon Bull, BRM, Miguel Antonio Rojas, Egmont Lawrence, Máximo Fender, Gastón Rodríguez, Javier Castañeda, Vida en la Habitación y Eliet. Listo, como siempre muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dan. No sé si hacer otro video sobre Arifureta o ya ir preparando la próxima serie. Bueno, lo decidiré mientras me termino de recuperar de la garganta, porque sí, si notaron mi voz un poco rara es que estuve algo enfermo. No es nada grave ya que pude hacer el video, pero sí, por eso no traje este video más antes. Entonces, ya sin más que decir, yo me despido, soy el Relator JS, saludos a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.